Muy buenos días, queridos y queridas mías. Nuevamente, un domingo feliz, un domingo de amor, un domingo de paz, un domingo de fe, un domingo vivos por la gracia de Dios. Y yo les saludo desde Guadalajara, Jalisco, su amiga y escritora Goretti Espinosa, siempre agradeciéndoles su presencia, siempre agradeciéndoles sus mensajes, siempre agradeciéndoles la atención de compartir, de darle like a los videos. Y hoy iniciamos ese prometido tema de la confesión. Así que como es un tema delicado y que puede tener muchos bloqueos espirituales, vamos a decirle al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle en el nombre de Dios y de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo. Apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Y aquí yo quiero que le digamos al Señor que con su sangre preciosa proteja cada país del mundo, que proteja cada familia del mundo, que proteja la mente y la integridad emocional de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Vamos a decirle al Señor que con su sangre preciosa Él nos ayude a proteger, que proteja estos audios, que proteja este video, cada una de sus tablets, cada una de sus familias. Vamos a decirle al Señor que derrame su sangre preciosa, que derrame su sangre bendita sobre cada una de nuestras necesidades y las cubra, que por favor las cubra porque hay mucha necesidad en el mundo. Y vamos a decirle, Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren y da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias y a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestros pueblos tengan vida digna. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ahora le vamos a decir a nuestra Madre del Cielo, a nuestra querida Lupita, Virgen de Guadalupe y Madre del verdadero Dios, Madre de la Iglesia, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos. Preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Concede en nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas. Bendice la educación de nuestros hijos. Madre Santísima, con la paz de Dios y con la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odio, podremos llevar a todos la verdadera alegría, la verdadera paz, que vienen de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio, desde el cielo fortísimo libertador nuestro, en esta lucha,
con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Señor mío, te pedimos por todas las familias que han perdido a sus familiares en estos desastres naturales de Turquía, Siria y todos estos otros países como Perú, Chile, Venezuela, Brasil, han estado en gran tribulación. Señor mío, encárgate del mundo entero, encárgate de que tu mano se quede un poquito silencita. No dejes ver tu ira, mi Señor, si esa es tu voluntad. Detén esta copa de sufrimiento para todas estas familias, mi Señor. Queremos pedirte el día de hoy tu confianza, tu fe para el programa. Es un programa muy delicado donde quizás pueda haber mucha conversión de las personas que lo escuchen. Ayúdanos, mi Señor, a que llegue a mucha gente, que la conversión verdadera llegue a muchas personas. Te lo pedimos, Señor, con toda la fe y con toda la confianza, y pedimos la intercesión de tu Santísima Madre María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar el día de hoy con los 10 mandamientos, darle rapidito una... ¿Por qué? Porque es la base para la confesión. Si tú no conoces los 10 mandamientos, entonces, ¿qué vas a confesar? Hay personas que llegan a mí y me dicen, Goretti, cuando yo les pregunto, ¿cada cuándo te confiesas? Goretti, es que yo no tengo nada que confesar, no robo, no mato, no le hago nada a nadie, yo no. No, pues no. Es más, desde que me casé o desde que hice la primera comunión, yo la verdad, yo no me confieso. Entonces, si no conocen los 10 mandamientos, no hay oportunidad de que tengas el conocimiento, vivirás en esa tremenda ignorancia y no vas a saber entonces lo que es abominable a los ojos de Dios, y entonces no vas a poder preparar tu reflexión, no vas a poder preparar tu confesión, y bueno, la conversión va a estar como estancada, va a estar ahí, detenida, estancada por el maligno. Entonces, los 10 mandamientos. Solamente los 10, porque son 613, ya les había dicho. Pero nada más vamos a ver los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros. Todo esto incluye todo lo que conlleva la sexualidad. No robarás, no dirás falsos testimonios ni mentirás. No permitirás pensamientos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Ok? ¿Por qué repito? No permitirás a pensamientos impuros. Porque es, yo creo que el mandamiento que más absolutamente daño está haciendo a la humanidad. Los demás hacen, obviamente, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, pero no cometerás actos impuros. El mundo está plagado de pensamientos y de actos impuros. Todos nos sucede. Aquí no hay perfección. Le puse al tema una confesión profunda. No se me ocurre otro tema mejor, una confesión profunda. Ahorita que leamos las Sagradas Escrituras con el mensaje del Señor, pues vamos a sentir un poquito más de inspiración. Pero
después de repasar los 10 mandamientos y que tú los anotes en una hoja, así como lo hice yo, y para podértelos presentar, yo te sugiero que hagas una reflexión desde cuando eras niño. ¿Por qué? Yo puse aquí desde los 7 años en adelante porque en particular no tengo muchos recuerdos de cuando yo era más pequeña. Entonces dije, a lo mejor a las otras personas a las que va dirigida este programa, a lo mejor, pues, no sé, algunos tengan recuerdos antes, otros después, no lo sé, pero yo creo que hagas ya de los 7 años en adelante uno ya tiene más conciencia y ya está, ya sabes diferenciar entre el bien y el mal, ¿sí? Haz un buen examen de conciencia, agarra una libreta y empieza a anotar, empieza a anotar. A esa edad de los 7 años es muy probable que te haya sucedido juegos obscenos con otros niños, toqueteos o imitaciones sexuales, porque muchas veces los padres de familia no tienen ese cuidado con los niños y tienen sus actos sexuales y de repente el niño entra y los ve y ya despertó aquello en aquel niño. Entonces, yo te sugiero que si se te despertó eso a esa edad, lo confieses. ¿Por qué? Porque he estado escuchando muchos temas de místicas, incluso ya fallecidas, que han tenido contacto con las almas del purgatorio y hay niños en el purgatorio. Hay niños por actos verdaderamente insignificantes, como robarse la cera de una vela, como eso lo dijo María Sima, esta mística María Sima, bueno, por desobediencia a sus padres, por malas palabras a sus padres, de los 7 años en adelante, yo creo que es lo que debemos de reflexionar y debemos de confesar. Malas palabras a nuestros padres en el pensamiento, quizás cuando nos mandaron a hacer algo o no estuvimos de acuerdo con algo. Entonces, así, ir recorriendo tu vida, después pasas, no sé, a los 12, 13 años, si ya empiezas a fijarte en los niños a esa edad y en las niñas, no lo sé. Si hubo noviecitos, besitos, abracitos a la edad de, no sé, 11, 12, 13 años, esto se ve, esto se ve. Si no eres buen estudiante, eso es robar a tus padres, porque tus padres están pagando colegiatura y si vas a una escuela de gobierno, te dan dinero todos los días para tu lonche, para tu comida, para lo que tú quieras, gastan en tus útiles, en todo, les estás robando. ¿Por qué? Porque vas y calientas una silla y no estás aprovechando el tiempo. Entonces es no ser buen estudiante. Eso es robar. O robar de diferentes maneras, que el lápiz, que el borrador, que no sé, algo que otro niño tenga y tú dices es que yo lo quiero y yo lo quiero y yo lo quiero y lo agarraste. Todos esos pecados de los antepasados, pero voy a tomar poquita agua porque tengo la garganta seca. Muy bien. Todos esos pecados que tú dices no son pecados porque estábamos chiquitos y porque no sabíamos y porque estos son pecados y los vas a pagar en el purgatorio si tú no tienes una buena confesión. Entonces yo te sugiero que ahorita que estás a tiempo, que mejor tengas una buena confesión y logres liberarte. Cuando tú haces una buena confesión, tú te liberas absolutamente de todas esas ataduras que tú tienes. Pecado de pensamiento. Muchas veces hemos pecado de pensamiento o pecado de omisión para con los padres, para con los hermanos, para con otros niños. No sé, la omisión. ¿Qué es la omisión? Cuando hay algo que tú puedes hacer por alguien y no lo hiciste, lo omitiste, hay omisión
y es pecado de omisión, ¿sí? Ser abusiva o abusivo con el más pequeño. ¿Cuántas veces no se da esto de que seas abusivo o abusiva con el más pequeño, tanto en casa como en la escuela? ¿Sí? Eh, si has tenido inseguridad por tu físico a esa edad, debes decírselo al sacerdote también, que has tenido mucha inseguridad en tu persona y has dañado a otras porque es lo que sucede. Los niños que por inseguridad dañan a otros en casa o en la escuela es por sus mismas inseguridades. Entonces confiesen todo eso, todo confiésenlo. La masturbación a esa edad, cuando los niños y las niñas sus hormonas se les está despertando, empiezan a sentir. Su cuerpo es muy natural que empiece a sentir, empiece a buscar ese placer porque pues es placentero. Muchos niños incluso dentro de la terapia me doy cuenta que aguantan hasta las ganas de hacer pipí porque les es placentero, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, la masturbación es un pecado también que debes de confesar y se da mucho en estas edades. Bueno, ya no digo nomás en estas edades, pero igual. Esto te lleva también a la pornografía. Si has visto pornografía a esas edades y es muy, o que revistas o ese tipo de cosas que los muchachitos se da mucho más en los niños, pero sí hay casos también de niñas. Entonces, si la masturbación se te ha dado y eso te ha llevado también a la pornografía, confiésalo. Y la masturbación y la pornografía te va a llevar a la soledad. Vas a buscar muchos momentos de estar solo. ¿Por qué? Porque quieres aquello. Entonces te lleva a la soledad, groserías con los padres, lo repito, desprecios por la comida de tu mamá, confiésalo, ofender en el pensamiento a los padres, confiésalo. Si eres desatento con ellos en esa edad de tu juventud, confiésalo y yo te sugiero que por partes vayas reparando. Hasta esta edad de 16, 17 años siguen casi un patrón de los mismos pecados, se siguen cometiendo los mismos pecados con más frecuencia y más frecuencia y más frecuencia. Yo te recomiendo que repares, vayas reparando por partes, absolutamente todo, con comuniones, obviamente vas a iniciar con la confesión y con comuniones, con ayunos y con oración a las almas del purgatorio. Esto te sirve mucho para reparar, ¿sí? Si has comulgado, bueno, vamos a ir ya de los 19 años donde tú ya tienes una catequesis, ya hiciste primera comunión, ya hiciste se me fue la palabra, es bautizo, comunión, eh, oh my God, se me fue la palabra, se me fue cuando creo que hay una interferencia, es algo tan sencillo. Ok, cuando tienes que, a renovar, se me fue la palabra, ayúdenme por favor. Bueno, ya tienes tú todos tus sacramentos. Entonces, ya de los 19 años en adelante, más o menos puse yo aquí, eh, tienes que decirle al Padre si has comulgado en pecado. ¿Qué sucede ya en estas edades? Todo les vale a los jóvenes. Ya de los 17, 18, que ya tienen mucha conciencia, pero todo les vale. Entonces, si comulgaste en pecado, confiésalo. ¿Qué es comulgar en pecado? No haber confesado pecados atrás y estar comulgando. No confesarse con frecuencia y dejar muchos años sin comulgar. Ese es un pecado muy grave, muy grave. ¿Por qué sucedió esto cuando la pandemia de cerrar iglesias y que no hubiese la comunión? Fíjense cómo el demonio
permitió aquello para que no hubiese comunión en todo ese tiempo. Entonces, la comunión, dejarla cuando menos los domingos, que es dentro de los mandamientos, ir a misa los domingos y fiestas de guardar, ¿sí? Entonces, no dejes de comulgar, no dejes de comulgar mientras puedas, comulga. Y si comulgaste, si comulgaste en pecado, por favor, confiésalo. Debes de confesarlo. Infidelidad hacia la pareja. Cualquier tipo, ¿qué tipo de infidelidades puede haber en bueno, de hecho hoy, el tema de hoy, no, yo ya fui a misa el día de hoy, fui allá a misa de 8. El tema de hoy del padre, él dijo algo que dije, me va a servir para el tema del día de hoy, porque él dijo, la infidelidad de pensamiento, ahí ya estás ofendiendo tu corazón y ahí ya estás cometiendo acto de infidelidad a tu corazón y hacia Dios. Todo lo que tu corazón guarde es lo que Dios va a recibir. Si tú guardas en tu corazón amor, paz, bienestar, omites esas ocasiones de pecado, le huyes a esos pensamientos de pecado, entonces tu corazón va a estar más sano y más limpio. Pero vamos a enfocarnos en lo que son los pecados. La infidelidad en la red, ahorita que las redes sociales están en todo su auge, la infidelidad en la red es impresionante. Todos los esposos tienen novia y todas las esposas tienen novio y tienen esposo a la vez. Así de sencillo. ¿Sí? Y dime tú, ¿lo confiesan? Claro que no. ¿Comulgan? Claro que sí. ¿Por qué? Por apariencia, por qué va a decir mi esposo que por qué no comulgué, qué va a decir mi esposa que por qué no comulgué. Entonces yo mejor comulgo aunque esté en pecado. Eso es abominable a los ojos de Dios y eso no te salva del purgatorio, ¿sí? Todo lo que sea infidelidad a la pareja, todo lo que sea sexual, todo lo que sea una vida doble, masturbación, omitir el estar con tu esposo o tu esposa por hacerlo tú solo o con pornografía o algo así, es algo que tienes que confesar, ¿sí? Venganza por sus infidelidades, si tú te vengas por la infidelidad de tu cónyuge, confiésalo, confiésalo. ¿Por qué? Porque caíste en la misma red del demonio, confiésalo. Pensar en otra persona y no en tu pareja, es de lo que hablaba anteriormente. Confiésalo. Todo esto es pecado de pensamiento, confiésalo. Alcohol, tabaquismo, cualquier tipo de drogas, incluso hay gente que dentro de la terapia me doy cuenta que toman muchos medicamentos de diferentes para estar estúpidos ante todo lo que sucede a su alrededor. No se dan cuenta porque traen unos cócteles de muchos medicamentos y ellos están adormecidos, tienen su mente adormecida. Eso es pecado y tienes que confesarlo, ¿sí? Cuando tú no lo tomas porque tienes una enfermedad y lo estás haciendo por mejor zafarte de los problemas, es pecado, es pecado. Avaricia. Todo lo que tú hayas hecho por avaricia, confiésalo. Que deseé el carro, la casa, la familia, la ropa, los zapatos, la vida de otra persona, incluso el éxito, las profesiones de otra persona, confiésalo. Gula. Las personas a veces ya estamos saciados del alimento que recibimos y dices, ay, otro pedacito. El taco del pecado. Y todavía lo repites con sinvergüenza el taco del pecado y te lo comes. ¿Sí?
Entonces, eso es gula. Tenemos que comer hasta donde nos sientamos saciados y verdaderamente lo que es bueno para tu cuerpo es que no quedes tan profundamente lleno. Estaba temiendo que pasara el de la basura y ahí está. Pero ¿sabes qué? No vamos a hacer caso porque aquí todo el día es un ruido impresionante. Pero yo ya estoy muy cansada de grabar a las 5 y 6 de la mañana para que no haya ruidos y que tengan ustedes un programa perfecto. Ya estoy muy agotada por grabar a esa hora porque tengo que levantarme a las 4 de la mañana, bañarme, arreglarme para estar bien presentada para ustedes. Y bueno, a veces lo quiero hacer un poquito más tarde para descansar, pero los ruidos de afuera son impresionantes. Les pido una disculpa y nos vamos a seguir adentrando en el tema. Voy a repetir: avaricia, gula, pereza. ¿Cuántas veces tenemos la intención de ir a ver a nuestros padres, de limpiar nuestra habitación, de tener nuestra casa recogida y limpia, de la comida a sus tiempos y a sus horas? Esto en la mujer y en el varón, va aquí para los dos. Y omitimos aquello. Eso es pereza. Que tú prefieras mejor quedarte sentado en el celular que pararte a recoger tu cuarto, pararte a hacer cualquier cosa que tengas que hacer, la comida, no sé, tus obligaciones, todo lo que sea de obligación y tú lo omites, eso es pereza y es pecado y la debes de confesar. Ahora existe dos tipos de pereza, también está la pereza espiritual. Cuando tú sientes, yo me he confesado muchas veces por pereza espiritual, te lo digo de corazón para que lo confieses y no tengas pena de hacerlo. Yo he confesado muchas veces la pereza espiritual porque he sentido flojera rezar. Y ese es el maligno que está ahí está interfiriendo, mandando la asidia para que tú no sientas pereza espiritual. Y eso es pecado porque el primer mandamiento es poner a Dios sobre todas las cosas. Y lo estás omitiendo, no lo estás poniendo sobre todas las cosas, ¿sí? Le estás dando prioridad a los placeres sexuales, le estás dando prioridad a tu flojera, le estás dando prioridad a tu gula, a tu avaricia, a tu ira, ¿sí? Debes de omitir todo lo que te jala a tener pereza espiritual, sáltalo. Perdón. Sáltalo y llénate de energía, llénate de voluntad y haz tus oraciones como tú estés acostumbrado, o simplemente en ese momento que sientas esa pereza espiritual, reza un Padre Nuestro con todo tu corazón, rézale a nuestra Madre María. La ira. Si te has llenado de coraje contra una persona y le has deseado incluso hasta la muerte, la ira te lleva a desear incluso hasta la muerte de una persona y decir, bueno, ¿por qué no te mueres ya? ¿Por qué no te vas a un lugar ya donde debas estar, pero menos cerca de mí? La ira te lleva incluso a tener ese tipo de pensamientos de muerte y los tienes que confesar. Aunque muchas veces es solamente un pensamiento de muerte. Pero ¿cuántas veces de un pensamiento no se cumple aquello? ¿Cuántas personas no llegan a matar a otra persona y inició con un pensamiento y terminó en un acto atroz, en un asesinato? Y ahí ya entra el pecado de no matarás. ¿Sí? La ira, o sea, si te fijas, todo esto te lleva, todo conlleva, todo conlleva. La soberbia. ¿Cuántas veces has sido soberbio en tu trabajo, en tu familia? Cuando una persona te dice, oye, discúlpame, fíjate que pues la regué, tuve no sé, algún arranque o
no te traté bien o cualquier cosa, discúlpame, y tú eres soberbio, y tu mirada es altanera y altiva. Dices, no, no te perdono, no mereces que yo te perdone. Yo soy muy bueno o buena y tú eres malo o muy mala. Soberbia, soberbia. Hay un pecado que yo lo voy a acentuar, la vanidad. Hay vanidades mal dirigidas. Hay personas, yo en mi persona, yo me creo vanidosa. Yo me creo vanidosa. Y lo he confesado, no una, muchas veces. Sí, me creo vanidosa. Pero no he cometido actos hacia mi cuerpo. ¿Cuántas personas se tatúan porque tienen una cicatricita en la piel y se tatúan arriba de la piel algo para taparlo por vanidad? ¿Cuántas personas han entrado a cirugías estéticas una tras otra, una tras otra, una tras otra, por vanidad? Ese es un pecado de vanidad. ¿Cuántas veces no necesitamos absolutamente nada? Tenemos todo, zapatos, ropa, todo lo necesario, y por vanidad de que queremos más, avaricia, ahí la avaricia también y todo conlleva, gastamos mucho más, compramos cosas que no debamos de comprar solamente por vanidad, y compramos cosas indecentes, ¿sí? Que supuestamente te hacen ver muy bien. Tu vanidad te lleva a pensar que te ves muy bien, y son escotes y son cosas verdaderamente que ofenden a los ojos de Dios. Una mujer, se da mucho en las mujeres, el varón es muy vanidoso de otras formas y gastan muchísimo más que las mujeres porque pues ellos son carros, son motos, son ya dinero más. Eh, pero la vanidad en la mujer, a lo que voy es a lo siguiente. Confiésalo, si has cometido cualquier acto por vanidad, si has omitido eh, un embarazo por vanidad, ¿sí? Déjame decirte que muchos años yo tenía miedo te lo voy a decir con todo el corazón para que tú te animes a confesarlo. Yo tenía miedo de tener más hijos. Ya, yo tuve 5, 2 gemelas que se me murieron, niñas, y tengo 3 niños vivos. Uno de 23 años, otro de 19 y uno de 8. ¿Sí? Yo tuve 5 hijos. Pero en un tiempo, en el Inter, yo tenía miedo de seguir teniendo más hijos porque tendía mucho a subir mucho de peso. Y eso a mí me ganaba. Sí, me ganaba mucho. Y yo decía, no, es que yo no quiero estar gorda y estar fea. ¿Sí? Entonces eso lo tienes que confesar. Confiésalo. De verdad, libérate de todo eso. Libérate y no tengas miedo y no tengas vergüenza de que eso te haya pasado. Eso suele pasarnos y es muy natural. Es muy natural. La vanidad nos ataca de diferentes formas. Aclarar el tipo de vanidad. Debes de aclararle el tipo. Por eso te di varias opciones. Aclarar el tipo de vanidad. Y voy a entrar en la falta de perdón. Tienes que aclarar con quién has tenido esa falta de perdón y decirle al sacerdote, no puedo perdonar, no puedo y no puedo y no puedo, y ayúdeme a perdonar. Y entonces en el momento en el que lo confiesas y cuando te absuelve el Padre es como un milagro porque viene el perdón a ti, llega el perdón a ti. Entonces la falta de perdón, confiésala, ¿sí? Y en esta otra etapa de tu vida, repara. ¿Cómo? Comuniones, confesiones, obviamente confesiones, comuniones, ayuno, rosarios, orar por la paz del mundo, por las almas del purgatorio,
y repara todo lo que hayas hecho siempre con la intención, siempre ten la intención de reparar el daño que tú ya hiciste a otras personas, porque siempre dañamos a otras personas. No cuidar las despensas, las señoras. ¿Cuántos esposos trabajan incansablemente, llevan despensas a sus casas y no las cuidan? No tienen ese cuidado de cuidar el trabajo de sus esposos, o del refrigerador sacan bolsas negras llenas de que ahí se tiró la comida, ¿sí? Y a todos nos pasa, confiésalo. El abandono de los hijos. Cuando tú eres padre o madre y los abandonas por cualquier razón, como yo que no estoy con ellos y que me ganó el, el salir de ahí por sentir peligro de alguna manera física, por infidelidad o lo que tú quieras, eso es abandono. Y tengo que confesarlo, sí, ya está confesado, pero bueno, te lo estoy repitiendo yo te voy a poner de ejemplo. Lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, ¿sí? Que porque los hijos pueden estar mejor en otro lugar, que porque esto y porque el otro. Yo para mí, yo no, o será que no me puedo perdonar no estar con mis hijos, quizás lo puedo tomar de esa manera, no lo sé, no lo sé, pero son mi vida, esos niños son mi vida, ¿sí? Entonces, si hay abandono en el hogar a los hijos, en mi caso hay una razón verdaderamente muy importante, porque era algo muy peligroso lo que estaba sucediendo ahí en cuanto a mi salud, pero abandoné a mis hijos. Y eso hay que confesarlo y repararlo. De alguna manera lo estoy intentando. ¿Sí? Mentir. No. Eso se tiene que confesar. No ser un buen hermano. Se tiene que confesar. Juzgar. Se tiene que confesar. Fijarse en la apariencia de las personas y juzgarlas. Como ejemplo te lo doy. ¿Cuántas veces ni siquiera conocemos a la otra persona y estamos juzgándola? Tú no juzgues, tú vete a los hechos, y lo que vayas viviendo con las personas, tú ve confesando. Te voy a decir algo que a mí me pasa y que tengo que investigar, y si alguien lo sabe, de favor se los pido que me lo pongan en los comentarios. Yo no sé si sea pecado, pero a mí me enoja mucho ver las personas que mastican la comunión. Me enoja mucho, y lo he confesado en varias ocasiones, porque en varias ocasiones yo estoy recién comulgada y veo una persona que comulgó y viene masticándola como si fuera una tortilla, y a mí parece que me prendes. Y entonces hay que confesarlo, porque hubo enojo en mí y entró la ira en mí, y yo no sé si alguien sabe si este tipo de ira es permitida porque están atacando a tu Señor. No sé si sea permitida, de verdad esto lo ignoro. Si alguien lo sabe, se los pido de favor, díganmelo, no se lo he preguntado al Padre. Operarse para no tener hijos, y más a temprana edad. Operarse para tener hijos, ese es un pecado que tienes que confesar. Confiésalo, libérate de eso. Ya lo que tú ya hiciste, hecho está, y ya no hay vuelta para atrás. Lo que tú ya hiciste, hecho está. Solo confiésalo y el Señor va a tener misericordia de ti. Lo que hagas con plena conciencia y digas que al cabo después me confieso, se convierte en pecado mortal, porque lo hiciste con plena conciencia. Lo que hayas hecho en ignorancia, déjame decirte que yo estoy operada para no tener hijos, pero hubo una razón y no es justificación. Ya esto está confesado y estoy reparando. Aunque la justificación que hay
sea porque mi vida corría peligro cada vez que yo daba a luz. Mis primeras niñas se murieron, las dos, en el parto, las dos, y yo estuve a punto de irme también, ¿sí? Y nunca he platicado una experiencia muy mística que tuve en ese día. Después se las voy a platicar. Ese día que se murieron mis niñas y estuve yo también a punto de irme, porque estaba, pues, a punto. Yo sentí que cuando menos me desprendí un momento, ¿sí? Después se las voy a platicar. Kevin, de 19, que tiene 19 ahora, ese niño nació de 6 meses, 15 días y muy grave. El niño estuvo muy enfermo por siempre, desde que nació hasta, no sé, los 7 años. Entonces, era mucho cuidado con él porque luego desarrolló alergias, luego desarrolló reflujo, luego desarrolló muchas cosas que eran muchos cuidados para ese niño. Y entonces yo decidí ya cuando nació Edgar operarme, pero me estoy justificando. ¿Lo entiendes? El pecado es pecado. Yo debí de haberme cuidado de otra manera y yo debí de haber sido obediente a Dios, ¿sí? Y no haberlo hecho. Si te operaste para no tener hijos, estás impidiendo el derecho de la vida y tienes que confesarlo y repararlo. Entrar en la nueva era. Yo ya les había dicho que también me pasó. Si entraste en la nueva era y tienes prácticas de reikis, yogas, meditaciones, budismo, ateísmo, todo este tipo de creencias que van fuera de lo que es nuestra religión católica y nuestras prácticas católicas, que es la vida de nuestros santos ángeles, arcángeles, Jesús y María Santísima, la Santísima Trinidad. Todo lo que se sale ya de este contexto tienes que confesarlo. Santería, hechicería, todo lo que tú hayas acudido, y aquí yo te voy a decir un punto bien importante. Si tú te confiesas, bla, 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 como toda esta lista de opciones que yo te estoy dando para que tú vayas eligiendo lo que has cometido, si tú no tienes arrepentimiento de aquello que hiciste, tu confesión de verdad, no tiene sentido que la hagas. Aunque tienes su perdón, porque con Dios no se juega, y cuando el sacerdote te impone las manos y te dice yo te absuelvo de tus pecados, es Jesús el que te está absolviendo de tus pecados. Entonces con él no se juega. Tienes que presentarte con gran arrepentimiento. ¿Sí? Meditaciones guiadas, despertar de la glándula pineal, intento de viaje astrales. Puse muchos ejemplos aquí, algunos que yo viví también. El uso de santería, lo que son pentagramas, lo que son pirámides, lo que son ojos turcos, lo que son elefantes, todo lo que tú pongas en tu casa como infestación, sácalo y confiésalo, ¿sí? Sácalo y confiésalo, es pecado. Objetos no católicos en tu hogar, sácalos y confiésalos. Voy en la segunda hoja y media y seguimos, se va a extender poquito, tengan paciencia. Pensamientos de ya no vivir más o dejarte morir de alguna u otra manera. Muchas personas, no es solamente el pensamiento que pasa por tu mente y dices, qué desilusión, estoy desilusionada de toda la gente. A mí me ha pasado. He amado con mucha profundidad y me han decepcionado de una manera impresionante y me ha pasado por la mente decir, Señor mío, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me tienes en esta tierra todavía? ¿Qué quieres de mí?
¿sí? Aunque yo lo diga de esa manera, ya pasó el pensamiento de desánimo ante el plan del Señor, ¿sí? Confiésalo, confiésalo. Hay gente que se deja morir de hambre, hay gente que se deja morir de muchas maneras y eso es un suicidio. Si te suicidas de esa manera lentamente, ¿por qué hablé del tabaquismo y del alcoholismo? Porque te vas suicidando lentamente, lentamente y es suicidio, lentamente, ¿sí? Entonces, esos son pecados mortales. Eso ya no es de que voy al purgatorio, eso es, mira, infierno, derechito. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con plena conciencia. El pecado mortal es el que haces tú con plena conciencia. Ya lo habíamos hablado en los programas pasados. Mentir para no tener relación sexual con tu pareja, que te duele la cabeza, que te duele esto, que te duele el otro, pero no sientes el deseo o cualquier cosa y estás omitiendo aquello, confiésalo. Es pecado, confiésalo. Si por algún descuido terminaste enfermo o enferma, confiésalo también, porque no tuviste precaución para el templo de Dios. Si has permitido bastante abuso y maltrato, confiésalo. Confiésalo porque lo estás permitiendo sin... hay casos muy aislados donde hay mucho abuso, mucho maltrato y la persona lo ofrece a Dios, de alguna manera lo ofrece a Dios y los sacerdotes lo han permitido porque la persona no corre riesgo de que su integridad física corra peligro, lo han llegado, creo, a permitir. Pero si permitiste abuso y maltrato, confiésalo, porque tú estás permitiendo que maltraten el templo de Dios, ¿sí? Hablar del matrimonio desde el primer día en que te casas o que tienes una relación sexual, hablar del matrimonio con erotismo. Conozco muchas mujeres que se me hace algo tan vulgar, de verdad tan vulgar, que hablan de sus esposos y he escuchado esposos que hablan de sus mujeres, incluso casi te describen de qué manera le hacen lo que le tienen que hacer, o tienen su intimidad. Todo eso confiésalo porque es pecado. Tu intimidad con tu esposo y con tu esposa, ese es un acto de dos. Lo demás es morbo y el morbo te lo trae el demonio, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Si te has permitido erotizarte con libros, con medios de comunicación, con pornografía, ya lo habíamos hablado, lo voy a repetir otra vez, todo eso confiésalo. Y al decirte yo esto, en el momento en que tú lo confiesas, no lo vuelves a hacer, como le dijo el Señor a la pecadora que la querían apedrear. Mujer, yo no te juzgo, yo te perdono, levántate, vete, pero no peques más. Ese es el verdadero sentido de la confesión, ¿sí? Tu manera de vestir desordenada, huir de las responsabilidades, todo eso tienes que confesarlo y repáralo. Repara. Falta de caridad con las personas, ese es un pecado de omisión. Falta de caridad con el pobre, el que puedes vestir, el que puedes calzar, el que puedes darle un taquito o algo así. Hablar mal de tu prójimo. Y aquí van todos, esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, abuelos, aquí va mal, aquí de vecinos. Hablar mal del prójimo, eso es un pecado grande. Dicen las Sagradas Escrituras, no es pecado lo que sale, lo que entra, sino lo que sale de tu boca. ¿Sí? Y creo, un ejemplo de que le preguntaban si la carne o la comida era pecado ese día en sábado, algo así. Va el texto, no lo tengo tan claro, pero el Señor les contesta y les dice, no es pecado lo que entra, es pecado lo que sale,
¿sí? El hablar, la lengua, es un arma de dos filos. Cuida tu lengua, ¿sí? Hay mucha gente que verdaderamente, si no hablan de las otras personas, no tienen conversación. Qué lamentable, qué triste, ¿sí? Qué triste. Eso es un pecado y lo tienes que confesar. Desear la muerte de otra persona, ya lo habíamos hablado, va a entrar en el de no matarás. Reprender a los hijos de forma incorrecta, con malas palabras, o ser débiles en las correcciones. Eso es un pecado que debes de confesar, porque tú vas a dar cuentas por tus hijos. Si tus hijos crecen retorcidos, es por tu culpa, ¿sí? Y vas a dar cuenta por ello. Trata de hacer lo mejor que puedas por tus hijos. Entonces, una débil corrección a tus hijos a tiempo, debes de confesarlo. Vivir en unión libre, no importa que sea un tiempo corto, confiésalo. Es pecado, ¿sí? Intrigas por justificación de un mal comportamiento, eso es pecado. La intriga es pecado. Confiésalo. Resentimiento. Especifica qué tipo de resentimiento y a quién le tienes ese resentimiento. Reclamo a Dios por lo malo que te sucede. Si has reclamado a Dios de alguna manera por todo lo que sucede, o has odiado a Dios, o has dicho de alguna manera, te odio Dios por esto, por esto, por esto, te llevaste a mi papá, te llevaste a mi mamá, me dejaste sin mi hijo, me dejaste X. Si has reclamado a Dios, confiésalo, porque es pecado. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Rechazo a alguien, algún hijo, desde el embarazo. Hay rechazos desde el embarazo. Si tú has rechazado a un hijo desde el embarazo, confiésalo. Confiésalo, porque ese hijo tuyo tendrá una maldición por siempre. Por siempre. Y se sentirá rechazado por siempre. ¿Sí? Mucho cuidado. La comunión en la mano. Se ha recibido la comunión en la mano. Están diciendo los místicos que verdaderamente tienen comunicación con María Santísima y con nuestro Señor Jesucristo, con el Arcángel Miguel, que la comunión en la mano es un pecado y lo tenemos que confesar. Yo no recuerdo si en alguna ocasión lo recibí, no lo recuerdo de verdad, pero yo creo que jamás lo haría y jamás lo haré. Entonces, no tengo ni siquiera conciencia si en alguna ocasión sucedió, no lo creo. No lo creo. No. Ver películas, tanto pornográficas como de terror. Todo eso se debe de confesar, porque le estás abriendo puertas a seres que no son espirituales, que vienen en tu ayuda, sino todo lo contrario. Entonces, pues vamos a terminar con esto el tema de hoy. Hay muchas más cosas que tú pudieras agregar aquí. Yo quiero que el día de hoy leamos un versículo. Aunque ya se nos extendió el tema, vamos a leer un versículo para no cambiar absolutamente nada de lo que el Señor nos quiera Él decir cada día según su voluntad, según lo que Él quiera, ¿sí? La primera comunidad, Hechos 2, del 42 al 43. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Pues qué bonito, qué lindo texto nos dio, porque va con todo lo que hablamos también el día de hoy, y es lo que Él quiere, que te dediques a la oración y que toda la gente sienta un santo temor de Dios. No es lo mismo el miedo al santo temor, ya se los había yo explicado, ¿sí? Entonces, si tú quieres ser miembro de la primera comunidad de Dios, haz una confesión profunda.
Que Dios los bendiga, consagren a sus familias, recen el Santo Rosario, no dejen de asistir a misa cuando menos los domingos según como se les preste. Confiésense, aquí están las bases. Espero haber cumplido con mayoría de lo que un ser humano puede cometer. Así que todavía falta mucho más, no sé, a lo mejor después hago un segundo programa, porque de verdad lo que se tiene que confesar es impresionante y son cosas que a veces tú dices son insignificantes, pero no, son pecado. Entonces, pues, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Los veo el día de mañana. Adiós.